Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión. Hola, un placer estar aquí para este análisis a fondo. Hoy es miércoles 4 de marzo de 2026 y bueno, para quienes siguen el mundo del motor de cerca, la fecha lo dice absolutamente todo. Desde luego, marca un punto de inflexión en el calendario. Este mismo domingo se apagan los semáforos en Melbourne, en Australia, y la nueva temporada de la Fórmula 1 se pone en marcha de manera oficial. Hay muchísima expectación en el ambiente. Hay una energía totalmente palpable, la verdad. Tenemos nuevas regulaciones asomando en el horizonte, movimientos de pilotos que van a quedar para la historia. Pero hoy no vamos a hablar de eso, ¿verdad? No, hoy vamos a tomar una ruta completamente alternativa. No nos vamos a centrar en la carga aerodinámica de los nuevos alerones, ni en la degradación de los neumáticos. Vale, vamos a desgranar esto desde un ángulo distinto. El objetivo de nuestra exploración de hoy es, digamos, levantar el capó del deporte. Pero para examinar el auténtico motor de combustión que hace girar todo este circo a nivel global, que es la estrategia corporativa y el capital. Exacto. El dinero y la gestión. Eso es. Vamos a intentar entender cómo la Fórmula 1 ha mutado, cómo ha pasado de ser un club privado europeo gestionado casi con mano de hierro por una sola persona a convertirse en el coloso del entretenimiento global más lucrativo del siglo XXI. Y para poner en contexto la magnitud de ese coloso del que hablas, hay un dato que resulta absolutamente revelador. A ver, La empresa propietaria de los derechos comerciales está generando actualmente casi 4.000 millones de dólares anuales. menuda barbaridad. Es una cifra astronómica. Estamos viendo cómo los gigantes tecnológicos de Silicon Valley y los conglomerados de lujo europeos están rediseñando la estética y la esencia del campeonato desde sus cimientos. Casi 4.000 millones de dólares. Es una cifra mareante. Pero para entender cómo hemos llegado a ese punto, tenemos que hacer un poco de memoria. Hay que viajar en el tiempo hasta enero de 2017. Un mes clave en la historia del automovilismo. Totalmente. Durante 4 décadas, la figura de Bernie Ecclestone fue sinónimo de la Fórmula 1. Él construyó el negocio moderno, y su estrategia era impecable para los años 90. Consistía en vender derechos de retransmisión a las televisiones convencionales a precios desorbitados. Sí, ese era su modelo estrella. Pero, claro, su visión sobre Internet y el mundo digital era, por decirlo suavemente, arcaica. Las escuderías y los pilotos tenían prácticamente vetado subir un simple vídeo a sus redes sociales desde el paddock. Era un entorno completamente hermético. Si conectamos esto con el panorama general de los medios en esa época, resulta evidente que mantener un modelo de negocio tan cerrado era insostenible. El consumo de entretenimiento estaba cambiando drásticamente. La gente ya no se sentaba 2 horas el domingo frente al televisor y se olvidaba del tema. Exactamente. Y la Fórmula 1 corría el riesgo de envejecer junto con su audiencia televisiva. Es precisamente en ese punto de inflexión donde aparece Liberty Media Corporation. Hablamos de un inmenso conglomerado estadounidense de medios liderado por el magnate John Malone. Que entran con todo. Entran con todo. En 2017 ejecutan la compra de la Fórmula 1 valorando la empresa en unos asombrosos 8.000 millones de dólares. Vale, y tengo entendido que la ingeniería financiera que aplicaron tras la compra es digna de estudio en las escuelas de negocios. Crearon algo llamado acciones de seguimiento o tracking stock. Una maniobra corporativa brillante, efectivamente. Al crear esas acciones bajo los símbolos bursátiles F-Bond, A, B y K, permitieron aislar el rendimiento financiero del deporte. O sea, separarlo del resto de sus empresas. Eso es. Imaginemos que Liberty Media es un inmenso centro comercial con muchas tiendas diferentes. Lo que hicieron fue instalar una caja registradora exclusiva e independiente solo para la tienda de la Fórmula 1. Para que las cuentas no se mezclaran. Exacto. De este modo, los grandes fondos de inversión de Wall Street pueden invertir su capital directamente en el éxito de las carreras, sin que les afecten los resultados del equipo de béisbol o las radios satelitales que también posee el conglomerado. Es una forma de darle a los inversores exactamente lo que quieren sin intermediarios molestos. Pero el cambio no fue solo en los despachos de Wall Street, sino en el propio paddock. Nombran a Chase Carey como director ejecutivo y de la noche a la mañana se produce un choque cultural brutal. La apertura de las compuertas digitales. Eso es. Me fascina cómo pasaron de prohibir los teléfonos móviles en el garaje a fomentar que los equipos mostraran los entresijos de su día a día en redes sociales. Y las métricas demuestran que esa democratización digital era la pieza que faltaba en el puzzle.
Al abrir las puertas, permitieron que una nueva generación de fans conectara emocionalmente con las personalidades, no solo con las máquinas. ¿Qué es lo que engancha hoy en día? Totalmente. Hoy, a las puertas de la temporada 2026, la Fórmula 1 acumula más de 114 millones de seguidores en sus diferentes perfiles sociales. Y si miramos la base global de aficionados, los estudios de mercado la sitúan en unos 827 millones de personas en todo el planeta. 827 millones. Esa explosión de atención masiva es el sueño de cualquier director de marketing. Pero claro, la atención en redes sociales, los me gusta y los vídeos virales no sirven de nada si la organización no es capaz de monetizarlos. Y vaya si los han monetizado. Ya lo creo. Aquí es donde los informes fiscales más recientes resultan impactantes. He estado revisando el cierre del año 2025 y el salto cuantitativo es abrumador. Los números hablan por sí solos. En el cierre fiscal de 2025, la facturación alcanzó esa cifra récord de 3.873 millones de dólares. Hablamos de un crecimiento interanual del 14%. Un 14% de crecimiento interanual es una locura para una empresa de este tamaño. Y la perspectiva histórica es aún más reveladora. Desde que Liberty Media asumió el mando hace menos de una década, los ingresos globales prácticamente se han duplicado. Han transformado un deporte que generaba interés durante 2 horas el domingo en una máquina de facturación constante. El doble de ingresos en menos de 10 años. ¿Cómo se desglosa exactamente esa inmensa facturación? ¿De dónde sale todo ese capital? Los ingresos son los derechos de los medios de comunicación. ¿La televisión y el streaming? Eso es. Abarca los gigantescos contratos con las cadenas de televisión tradicionales en todo el mundo, pero también el crecimiento exponencial de su propia plataforma digital, F1 TV. Luego tenemos el segundo pilar, que representa algo más de una cuarta parte de la facturación, que es la promoción de las carreras. Y sobre la promoción de las carreras, históricamente el modelo era bastante sencillo. Un circuito en Europa o en Asia pagaba una tarifa astronómica a la organización simplemente por tener el honor de albergar un gran premio. Sí, y los promotores locales asumían absolutamente todo el riesgo financiero, quedándose ellos con la venta de entradas. Pero Liberty Media ha alterado esa dinámica por completo, especialmente si miramos hacia Estados Unidos. Han revolucionado el concepto, y el Gran Premio de Las Vegas es el ejemplo perfecto de esta evolución. En lugar de cobrar una tarifa a un promotor externo, la propia empresa matriz de la Fórmula 1 actuó como promotora directa del evento. Es decir, que se lo guisan y se lo comen ellos. Exacto. Compraron los terrenos, construyeron el edificio permanente de boxes y asumieron todo el riesgo logístico. A cambio, retienen absolutamente todos los beneficios: la venta de entradas premium, los patrocinios locales, el consumo en los recintos. Todo va directo a sus arcas. Todo. Los informes financieros muestran que la carrera de Las Vegas inyectó unos márgenes de beneficio estratosféricos en el último trimestre de 2025. Asumir el riesgo completo para llevarse la recompensa completa. Una apuesta muy audaz. Y supongo que el tercer gran bloque son los patrocinios globales que vemos inundando los circuitos. Efectivamente. Los patrocinios corporativos globales ya suponen más de una quinta parte de los ingresos totales, y el resto del pastel financiero proviene de fuentes secundarias pero inmensamente rentables. Como la logística. Sí, la sofisticada logística de transporte aéreo entre continentes, las licencias de videojuegos y productos oficiales, y por supuesto el Paddock Club, que es la máxima expresión de la hospitalidad VIP. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque todo este ecosistema genera una riqueza inmensa, pero la Fórmula 1 no deja de ser una competición donde participan 10 equipos independientes. Y ese dinero tiene que repartirse. Tienen que llevarse su parte, claro. El año pasado, el bote total de premios para las escuderías fue de 1.400 millones de dólares. Ahora bien, la lógica deportiva más aplastante nos diría que el equipo que gana el Mundial se lleva el cheque más grande, ¿verdad? Eso sería lo lógico en cualquier otra disciplina. Y sabemos que McLaren tuvo una temporada 2024 espectacular, coronándose campeón de constructores. Pero, sorprendentemente, si miramos las cuentas, McLaren no fue el equipo que más dinero se embolsó de esos 1.400 millones. Para nada. La Fórmula 1 se rige por sus propias leyes no escritas, formalizadas en el famoso Pacto de la Concordia. Es un documento complejísimo que equilibra la meritocracia deportiva con el peso histórico y la influencia política de cada marca. Y el caso de Ferrari es el más llamativo. Es paradigmático. Ferrari, pese a no ganar el campeonato de constructores, fue la escudería que mayor porción del pastel se llevó, ingresando cerca de 278 millones de dólares.
Casi 278 millones sin ganar el campeonato. ¿Cómo se justifica una diferencia tan grande frente al campeón real? Se justifica por el valor intrínseco de la marca. Ferrari goza de un privilegio único y, hay que decirlo, muy controvertido. Cobran una bonificación histórica especial que equivale al 5% de todo el bote de premios, simplemente por ser Ferrari. Un 5% garantizado de entrada. Exacto. Es un reconocimiento a su presencia ininterrumpida desde la creación del Mundial en 1950. A esto se suman otros bonos por permanencia histórica. Al final es un sistema diseñado para garantizar que la marca más icónica del automovilismo siga comprometida con el deporte. Es fascinante pensar en el peso de la historia cuantificado en millones de dólares. Y entiendo que esa dinámica también beneficia a los equipos con más pedigrí reciente, ¿no? Porque Mercedes y Red Bull también superaron financieramente a McLaren en ese reparto. Es un reflejo del éxito sostenido. Mercedes ingresó más de 230 millones gracias al tremendo estatus acumulado durante su dominio en la pasada década. Red Bull superó los 202 millones por su estabilidad y hegemonía reciente. Y mientras tanto, McLaren. Mientras tanto, McLaren, el equipo que objetivamente diseñó el mejor coche y ganó en la pista, tuvo que conformarse con la cuarta posición financiera, llevándose unos 166 millones de dólares. Es una paradoja tremenda. Ganar el trofeo de campeón no garantiza la supremacía económica. Sin embargo, más allá de cómo se reparte el dinero, hay un cambio de paradigma brutal en la viabilidad de los equipos en sí mismos. Antiguamente, tener una escudería era como tener un agujero negro financiero. Pozo sin fondo, literalmente. Los grandes fabricantes inyectaban dinero a fondo perdido solo por el marketing de marca. Pero hoy la situación es radicalmente distinta. Lo fascinante aquí es cómo la introducción del límite de costes, el famoso cost cap, ha alterado la naturaleza misma del negocio. Al limitar estrictamente lo que los equipos pueden gastar en el desarrollo de los coches y al aumentar exponencialmente los ingresos que reciben por parte de Liberty Media, las escuderías han pasado a ser entidades inmensamente rentables. Han saneado sus cuentas por completo. Hoy en día, si analizamos el mercado, las franquicias punteras de la parrilla tienen valoraciones que superan holgadamente los $1.000 millones. Operan con una lógica financiera muy similar a la de los equipos de la NFL en Estados Unidos. Se han convertido en activos de inversión hipercodiciados. Y esa rentabilidad, esa salud financiera general, actúa como un imán irresistible para las marcas más poderosas del planeta. Lo que nos lleva a poner el foco en los monoplazas que van a rodar este mismo domingo. Y en los logos que llevan impresos. Exacto. Las proyecciones indican que el gasto en patrocinios para esta temporada 2026 va a sobrepasar la barrera de los 3.000 millones de dólares. Es una metamorfosis comercial absoluta. Es un contraste visual e histórico profundo. Si lo recordamos, hace unas décadas la estética de los circuitos estaba dominada casi en exclusiva por las grandes marcas de tabaco. Sí, la época de los colores llamativos de las tabacaleras. Hoy el pit lane se ha convertido en el escaparate de máxima visibilidad para las casas de alta costura, los relojeros suizos y, por supuesto, la vanguardia de Silicon Valley. El acuerdo que marca un antes y un después en esta nueva era es la alianza estratégica sellada con el conglomerado LVMH. El imperio mundial del lujo. He leído los detalles de ese contrato y las cifras imponen muchísimo respeto. Se estima que el acuerdo está valorado en unos 1.000 millones de dólares, repartidos a lo largo de los próximos 10 años. 100 millones anuales, nada menos. Pero lo interesante no es solo la cantidad de dinero, sino cómo marcas de ese calibre se integran en la textura visual del evento. Totalmente. No se trata simplemente de poner una pegatina en un coche y olvidarse. La integración es profunda y busca elevar la percepción completa del deporte. Por ejemplo, Tag Heuer asume el papel de cronometrador oficial. Desplazando a Rolex, nada más y nada menos. Tras más de 10 años de asociación ininterrumpida. Es un movimiento de posicionamiento de marca muy agresivo. Además, los trofeos de los grandes premios ahora viajarán protegidos en baúles artesanales fabricados por Louis Vuitton. Una imagen de exclusividad total. Y las emblemáticas celebraciones en el podio estarán regadas en exclusiva con el champán de Moet Hennessy. Es un mensaje clarísimo hacia el mercado. Esto ya no es solo una carrera de coches sudorosa y olor a aceite, es el evento cúspide del estilo de vida y el lujo internacional. Pero hay otro sector que está invirtiendo con una fuerza incluso mayor que el lujo tradicional. La tecnología. La tecnología y, específicamente, la inteligencia artificial. Parece que cada equipo ha cerrado un contrato masivo con un gigante tecnológico para esta temporada.
El sector tecnológico entiende que la Fórmula 1 es el entorno de validación definitivo. Se calcula que las empresas de tecnología han comprometido más de 565 millones de dólares solo para la temporada que arranca ahora en Melbourne. Una cifra espectacular. Oracle aporta más de 100 millones anuales a Red Bull. Y ojo, no solo como patrocinador pasivo, sino procesando millones de simulaciones de carrera en la nube. HP inyecta otros 100 millones en Ferrari. E incluso vemos el retorno de pesos pesados de los pagos globales, con Mastercard inyectando cerca de 100 millones en McLaren. Es que son acuerdos de una envergadura impresionante. Y como bien apuntas, las firmas líderes en inteligencia artificial como Anthropic o Meta AI están cerrando acuerdos estratégicos para asociar sus algoritmos a la ingeniería de precisión extrema de los monoplazas. Lojo francés, finanzas globales y supercomputación en la nube. Todo moviéndose a más de 300 kilómetros por hora. Es una combinación asombrosa. Y sin embargo, parece que para los directivos de Liberty Media, las 24 carreras del calendario simplemente no son suficientes. Tienen una visión mucho más amplia. Su ambición es trascender el fin de semana de competición. Quieren crear una propiedad de entretenimiento que los analistas denominan, de forma literal, siempre activa. Esa es la clave de bóveda de su estrategia de futuro. Han comprendido que depender exclusivamente de las 2 horas de carrera al domingo es limitar artificialmente su potencial de crecimiento. El aficionado contemporáneo demanda interactuar con la marca de múltiples formas, en cualquier momento del año. Y fuera del circuito físico. Por eso estamos viendo una agresiva expansión física en las grandes ciudades. El proyecto de los F1 Arcade es un ejemplo de manual. Es fascinante ver cómo los F1 Arcades están llevando esos simuladores inmersivos de última generación, combinados con gastronomía y coctelería premium, directamente al centro de grandes ciudades. Han abierto en Madrid, en Atlanta. Acaban de levantar más de 130 millones de dólares en capital privado solo para acelerar esa expansión. Literalmente están metiendo la experiencia del paddock en los barrios más exclusivos del mundo. Y a eso hay que sumarle la parte cultural. Sí, esa expansión física se complementa con iniciativas como la F1 Exhibition. Es una exposición itinerante que narra la herencia y la evolución tecnológica del deporte y que ya ha congregado a más de 1 millón de visitantes por toda Europa. Es llevar el museo al aficionado. Sin embargo, si analizamos qué herramienta tiene verdaderamente el mayor potencial para generar un impacto sísmico en la cultura popular, irremediablemente tenemos que mirar hacia la industria cinematográfica de Hollywood. Imposible no mencionar el fenómeno de la película F1, dirigida por Joe Kosinski. Fue una apuesta arriesgadísima por parte de la organización. Rodar en pleno Gran Premio no es tarea fácil. Integrando el rodaje real dentro de los fines de semana de carrera, compartiendo pista con los equipos oficiales, pero el resultado en taquilla en 2025 fue un éxito arrollador. Recaudó 630 millones de dólares a nivel mundial. Logró el hito de convertirse en la película de temática deportiva más taquillera de todos los tiempos. Como herramienta para inyectar la adrenalina del deporte en audiencias que jamás han visto una carrera completa, es una obra maestra del marketing. Y ese es precisamente el puente hacia el último gran movimiento corporativo que debemos analizar hoy. Hollywood capta a millones de nuevos curiosos, ¿de acuerdo? Pero el desafío monumental es convencer a esa enorme audiencia masiva para que se siente a ver la competición real los domingos. Y para eso han dado un golpe en la mesa con los derechos de emisión. Con ese objetivo en mente, de cara a esta temporada 2026, Liberty Media ha provocado un terremoto en el mercado de los derechos audiovisuales en Estados Unidos, otorgando la exclusividad absoluta de las retransmisiones a Apple TV. Es un salto al vacío fascinante. Dejan atrás a una cadena deportiva de corte clásico, fuertemente arraigada en la cultura estadounidense, para ceder el control total a un ecosistema puramente tecnológico. Supone un cambio de paradigma enorme en el consumo deportivo. Hay que recordar que la etapa anterior con la televisión por cable tradicional fue un éxito innegable, ¿eh? Tenían audiencias espectaculares. Estaban estableciendo récords con promedios superiores a 1.300.000 espectadores por carrera. Pero la alianza con Apple TV es una jugada calculada a una escala muchísimo mayor. Apple cuenta con una base de suscriptores de unos 45 millones de usuarios en su plataforma. El público potencial se multiplica exponencialmente. La matemática que manejan en Liberty Media es muy simple pero muy ambiciosa. Si logran que apenas un 3 o un 4% de esos suscriptores sintonice la señal los domingos, pulverizarán cualquier récord histórico de audiencia en el mercado norteamericano. Es apostar por el streaming global, integrado en el dispositivo que millones de personas llevan en el bolsillo cada día. Totalmente. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto? Al poner las piezas del rompecabezas juntas.
Hemos visto una transformación corporativa que roza la ciencia ficción. El automovilismo ha dejado de ser una simple cuestión de chasis, motores y olor a gasolina. Es mucho más que eso ahora mismo. Nos encontramos ante el ecosistema corporativo definitivo, donde convergen la exclusividad de la alta moda parisina, la potencia de cálculo de los gigantes de Silicon Valley, el poder narrativo de la industria de Hollywood y una agresiva presencia en las calles a través del ocio urbano. Han construido el pináculo indiscutible del entretenimiento a escala global. Es una síntesis perfecta del momento actual. Y el mayor respaldo a esta faraónica estructura financiera no lo dan solo las audiencias masivas o los patrocinadores tecnológicos. El sello de validación definitivo lo proporciona la propia industria de la automoción. Los que fabrican los coches de calle. Exactamente. Este mismo domingo, sobre el asfalto de Melbourne, veremos el debut oficial de fabricantes colosales como Audi y Cadillac. La decisión de estas corporaciones automotrices de invertir cientos de millones para entrar desde cero en la competición demuestra una confianza ciega en la solidez del modelo impulsado por Liberty Media. ¿Han visto los números y han querido entrar? Han analizado las reglas del límite de costes, el tremendo alcance mediático y el reparto de ingresos y han concluido que la Fórmula 1 es el escaparate ineludible para el futuro del motor. Nunca, en sus más de 70 años de historia, la organización había exhibido un músculo financiero tan imponente y diversificado. Es, sin lugar a dudas, una era dorada desde el punto de vista corporativo y empresarial. Esto plantea una pregunta importante, una reflexión casi filosófica sobre el futuro de este campeonato. Hemos repasado cómo inmensos conglomerados tecnológicos como Apple y megaimperios de lujo como LVMH están inyectando miles de millones y transformando el paddock en el evento más glamuroso del planeta. Sí, la evolución es innegable. La pregunta es la siguiente. ¿Corre el campeonato el riesgo de perder definitivamente el contacto con el aficionado purista, aquel que se enamoró del olor a gasolina, el ruido ensordecedor y la mecánica artesanal? ¿O por el contrario, esta implacable avalancha de capital corporativo, algoritmos y entretenimiento de masas es exactamente el escudo protector que garantizará la supervivencia del deporte y la igualdad de oportunidades entre los equipos en las próximas décadas? Una dicotomía verdaderamente fascinante para dejar flotando en el aire. Es un debate apasionante para que nuestra audiencia lo reflexione y saque sus propias conclusiones al respecto. Desde luego, la respuesta a esa pregunta no se dará en un solo día. Se irá revelando vuelta a vuelta. Eso es, vuelta a vuelta en las pistas y en los informes trimestrales de los próximos años. Queremos dar las gracias a quienes nos han acompañado a lo largo de este extenso análisis a fondo sobre los engranajes financieros del gran circo del motor. Ha sido un viaje revelador. Invitamos a nuestra audiencia a recordar todo este entramado corporativo, las marcas de lujo y la inmensa estrategia digital corporativa cuando vean los semáforos apagarse este domingo en Melbourne. Esperamos que la carrera sea un espectáculo inolvidable. Hasta la próxima inmersión.